Hola, en esta oportunidad quiero hablarles de la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Es el arte o la ciencia de interpretar escritos. Tiene como propósito proveer los medios para alcanzar esa correcta interpretación. De hecho, la hermenéutica da por sentado que existen diversidad de modalidades de pensamiento, así como ambigüedades de la expresión. Por lo tanto, pretende desaparecer las diferencias que puedan haber entre el escritor y sus lectores con el fin de que éstos puedan comprender con exactitud lo que el escritor tiene para decirles. Teniendo claro ya el concepto de hermenéutica de manera general, definiremos qué es la hermenéutica bíblica o sagrada. Esta es la ciencia de interpretación del Antiguo y del Nuevo Testamento. Teniendo en cuenta que estos dos libros fueron escritos de formas, lenguajes y condiciones históricas diferentes, muchos escritores han determinado aplicar la hermenéutica bíblica de manera individual o de manera independiente. Ahora bien, como el Nuevo Testamento ha sido la revelación plena, así como moderna, ha recibido más atención de parte de estos escritores. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el Antiguo Testamento no es fácil de comprender. De hecho, se requiere del Nuevo Testamento para poder entender el Antiguo. Bien dice la palabra en Efesios 3, 5, dice: misterio que en otras generaciones se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Esto qué quiere decir? Que en el Nuevo Testamento a los apóstoles, a los discípulos, le fue revelado el misterio de Cristo que venía dándose desde el Antiguo Testamento. O sea que es necesario tener los dos libros para poder tener una comprensión de la palabra o del misterio de Cristo como tal. Por lo tanto, hay muchas personas, o es más, desde el punto de vista cristiano, pues es cuestionable el tema de estudiar los dos libros de manera independiente, puesto que siempre el Antiguo Testamento va a requerir del Nuevo para una mejor comprensión. La hermenéutica tiende a establecer principios, métodos y reglas necesarias para darle sentido a lo que está escrito. Como ya habíamos anunciado en el comienzo, la hermenéutica pretende que el lector entienda claramente y exactamente lo que el autor quiere decir. Ahora bien, la hermenéutica bíblica como ciencia de interpretación hoy en día es importantísima, casi que obligatorio, dado que la diferencia de cultura y de lenguaje de aquellos escritores frente a lo que nosotros tenemos trae complicación para poderle dar un correcto entendimiento a la palabra si no utilizamos esta herramienta o esta ciencia como lo es la hermenéutica bíblica. Sino más, el apóstol Pedro dice en la palabra, en segunda de Pedro 3:16, dice: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Siendo Pablo y siendo Pedro de una misma región o de una misma cultura, tenían diferencias, o Pedro más bien tenía diferencias para entender parte de lo que Pablo escribía en sus epístolas, cuánto más nos costará a nosotros, como bien decía, si tenemos una cultura y un lenguaje diferente. Por lo tanto, es importante, es casi que obligatorio aplicar esta ciencia cuando vamos a interpretar la palabra. También es de aclarar que la hermenéutica no solamente trabaja como ciencia sola, ella se apoya en otras ciencias para poder dar una correcta interpretación. Algunas de estas ciencias son la lingüística, la crítica bíblica, la etnografía y la historiografía. Estas ciencias, en unidad con la hermenéutica bíblica, nos ayudan a tener un correcto y completo estudio e interpretación de la palabra. Entonces, pues espero haber aclarado sus dudas en cuanto al concepto de hermenéutica y hermenéutica bíblica. En otra oportunidad nos estamos viendo. Dios les bendiga. Hasta luego.